Los bloques los tengo que definir anticipadamente. Voy a usar bloques de 6, por ejemplo, o bloques de 4. Entonces, si uso bloques de 6, vamos a poner bloques de 4, y tengo dos grupos, A y B, entonces puedo tener un grupo A, B, B, ¿okay? Otro puede ser B, B, A, ¿qué más? B, A, y otro es AB, AB. ¿Hay otra posible combinación? No hay, ¿no? ¿O sí? ABB. Listo. Entonces ahí tengo seis posibles combinaciones, ¿no? A esta combinación le doy el valor 1, a esta va a ser el 2, 3, 4, 5 y 6. 6 posibles combinaciones. Bien, entonces los bloques tienen un tamaño preespecificado, en este caso de 4, y dentro de cada bloque se hace esto también, esta conformación de la secuencia es aleatoria también. Aleatoria. Yo lo que defino bloque de 4 o bloque de 6, pero los elementos de los grupos se definen cuando se conforma cada grupo de manera aleatoria, cuando se conforma cada bloque de manera aleatoria. Bien, evidentemente esto lo hace una computadora, ¿okay? Luego, ¿qué permite esto? ¿Cuál es la ventaja de este sistema? A diferencia de la asignación aleatoria simple. ¿Cuántos A's y cuántos B's hay acá? ¿Cuántas? Dos. Acá. En todos hay dos A's, dos B. Entonces me permite tener tamaños de grupos de estudio comparables en tamaño, el mismo tamaño. Procura eso. Es la ventaja de este tipo de asignación aleatoria en bloque. ¿Okay? Entonces de repente sale sorteado el número 3, que es esta configuración. Entonces, a los 4 primeros pacientes, 1, 2, 3, 4. Entonces voy a tener 2 comparadores y 2 tratamientos. ¿Okay? Pero hay un problema con esta asignación aleatoria. Si bien me genera 2 bloques o 2 grupos de tamaño igual, tiene un gran problema. ¿Cuál es? Mientras más impredecible sea un mecanismo de asignación aleatoria, mejor. ¿Okay? Mientras más impredecible sea un mecanismo de asignación aleatoria, mejor. Esto es completamente impredecible. No, porque si el investigador sabe que es por el protocolo, va a saber que es un diseño de bloques de 4, va a saber que cada bloque va a tener 4 individuos. Y si sabe que es de bloques, va a saber que hay 2 de tratamiento y 2 de control. Cuando el paciente, el investigador, por más que la aleatorización sea hecha en Nueva York o en Finlandia, cuando tenga un primer paciente y el investigador se da cuenta que está en el grupo control, el siguiente está en el tratamiento y el siguiente está en el tratamiento, definitivamente el último paciente, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a recibir? El control. Ahí puede saber él y puede decidir en función de las condiciones de ese paciente, no, mejor le doy un tratamiento y más adelante lo corrijo. Puede haber ahí una subjetividad, se rompe la impredictibilidad de la asignación aleatoria con este tipo de asignación en bloque. ¿Okay? Es una desventaja. Pero sí me permite tener necesariamente 12 sujetos en el grupo control y 12 sujetos en el grupo de intervención. Doctor, ¿y cómo puedo hacer para darle un poco más de ese elemento de impredictibilidad a este tipo de asignación? ¿Qué podría hacer? ¿Qué se les ocurre? Que los tamaños de los bloques sean generados también entre 2 opciones de manera aleatoria. Es decir, bloques de distinto tamaño. De repente yo decido que ya hayan algunos bloques de 4 y otros de 6. Y para cada situación yo desarrollo de manera aleatoria si toca un bloque de 4 y un bloque de 6, y la configuración para cada uno también se hace una vez definido cuál de los 2 bloques. Y eso dificulta
al investigador que va a dar el tratamiento en el establecimiento de salud la secuencia, ¿no? No va a saber si es un bloque de 4 o es un bloque de 6, solo sabe que es con tamaños diferentes. Ya le dificulta la labor de predecir, porque no todos van a ser 4, puede ser que algunos sean bloques de 6. ¿Okay? Hay una variante de ese tipo para este tipo de asignación aleatoria en bloques, con bloques de distinto tamaño. Y el problema de este tipo de asignación en bloques es que por más que me genera dos grupos de igual tamaño, es susceptible, sigue siendo susceptible de una distribución inequitativa de factores predictores. ¿Okay? Muchos ensayos clínicos de antemano, yo sé que la edad, por ejemplo, el sexo o la gravedad del paciente puede ser un factor predictor de la respuesta. Entonces, debo controlar eso desde el inicio. ¿Qué pasa si el sexo y la edad son factores que yo sé son predictores y quiero controlar ese posible factor confusor en mi estudio de ensayo clínico? Hago un muestreo, una asignación aleatoria estratificada. Entonces, si tengo 1000 pacientes, si tengo 600 hombres y 400 mujeres, y además tengo 360 hombres jóvenes y 240 hombres adultos, los tengo bien establecidos así en estratos, en capas. Mi muestra está dividida en capas. Finalmente tengo 4 capas. Una capa de hombres adultos jóvenes, una capa de hombres adultos mayores y de mujeres jóvenes, mujeres mayores. Y a este nivel de capa, en este nivel es que yo hago la asignación aleatoria. Puedo hacerla en bloques, ¿sí? Puedo hacerla también con una asignación aleatoria, sí. Pero ¿qué harían ustedes? Si ya están acá y quieren tener un número equilibrado de sujetos, pues a este nivel yo haría una asignación aleatoria en bloques. Entonces, estoy usando una asignación aleatoria estratificada y ya para hacer la asignación, estos 360 los divido, los asigno mediante una asignación aleatoria en bloques. Así obtengo bloques de igual tamaño, controlando el efecto de sexo y de edad. ¿Por qué? Porque voy a tener una misma proporción de hombres adultos mayores en un grupo que en el otro, una misma proporción de mujeres adultas mayores en un grupo que en el otro, mitad a mitad, están distribuidos. Elimino el potencial efecto confusor de esas variables en el análisis del efecto de la droga sobre mi desenlace. ¿Okay? La asignación aleatoria estratificada en ese sentido es muy eficiente para controlar el efecto aleatorio de algunas variables que son potenciales pronósticas del desenlace. ¿Cuál es el problema de esto? Que en la vida real hay muchos potenciales predictores. Entonces, hacer esto para 8 predictores se torna ineficiente. No me va a dar el tamaño de muestra. Ahí pierde potencia este método. Probablemente nos inclinemos por escoger a lo más dos predictores, 2 niveles, y en función de ese último nivel hacer la asignación ya por bloques. ¿Disculpa? No, el problema es que si es que pretendo yo diseñar mi muestra de grupo control y la asignación para mi grupo control y para mi grupo experimental, ya en función de más de 2 predictores. Este es un predictor que podría estar asociado al desenlace de este otro, pero pongamos que yo sé que la gravedad de la enfermedad también, ¿okay? Y el tratamiento recibido previo también. Yo voy a tener 4 niveles, 4 capas. Las capas cada vez van a ser más chiquititas, ¿verdad? Y van a tener evidentemente menos muestras. Eso puede afectar el balance finalmente de o la ejecución de un diseño por bloques. Sí, lo recomendable es que sean 2. Más de 2 vas a tener esa atomización de la muestra, lo cual puede afectar finalmente el balance de los grupos de estudio. Bien, este es un ejemplo de un ensayo clínico de oxitocina intramuscular versus oxitocina intravenosa para prevenir hemorragia posparto, ¿no? Y en este ensayo clínico, miren cómo se suele redactar.
La randomización fue realizada usando un sistema de randomización basado en web automático, que así se hace. No piensen que esto se hace en un Excel o con una moneda, ¿no? Si bien al principio es como una moneda al aire, esto ya se ha sofisticado y suele hacerse con mediante sistemas electrónicos de generación de números aleatorios, que está hospedado en una unidad de ensayos clínicos. ¿Okay? Si el ensayo clínico se hace acá físicamente en Perú, o Perú es una sede que enrola pacientes, no necesariamente este proceso de asignación se hace en Perú. Lo más probable es que se haga en otra parte del mundo, en una casa matriz, e incluso independiente al quien financie el ensayo clínico. A ver, más o menos para que se ubiquen. Dígame el nombre de una empresa farmacéutica. Grande. Pfizer, por ejemplo. Pfizer está haciendo un ensayo clínico, ¿sí? Para desarrollar una nueva droga, inmunológica, ¿okay? Para artritis reumatoide, droga X, ¿okay? Y la está comparando con un estándar, ¿no? La droga Y. Bien, entonces Pfizer ha decidido hacer ya su ensayo fase 3 en país Perú, China, Estados Unidos y Brasil, pongamos, ¿okay? Un estudio multicéntrico. Pfizer probablemente tenga su core científico. Entonces necesita generar, ¿no? Una asignación, pongamos que sean solo 2 brazos, una asignación para el ensayo de Perú, para el ensayo de China, para el ensayo de Estados Unidos y el de Rusia. Esta asignación no la hace Pfizer. Usualmente, ¿qué hace? Y los investigadores de Pfizer contratan o subcontratan a una empresa que haga la asignación aleatoria de manera imparcial. Y esta empresa es la que finalmente comunica a que ese paciente que ingresa, a qué grupo va o qué recibe. Incluso el médico tratante no suele saber esa asignación. ¿Okay? Entonces, por eso ahí dice que se hace en una unidad de ensayo clínico mediante un sistema online. La asignación fue estratificada por paridad. Entonces, probablemente los investigadores habían considerado que la paridad sea un factor predictor para el sangrado, para el desenlace. Entonces, estratificaron por paridad. Nada más. ¿No? Luníparas versus multíparas. Esos fueron los dos grupos. Y se usó una asignación de bloques permutados de tamaño variable. Lo que les comentaba, algunos bloques fueron de 4, otros de 6. O sea, como ven, esta asignación es de varios pasos. Hago una asignación aleatoria estratificada por paridad, y una vez que llevo los estratos multíparas y uníparas, hago una asignación por bloques de tamaño variable. Ese es el mecanismo de asignación que han empleado en este estudio, y así lo van a ver descrito en los protocolos de los ensayos clínicos. Claro, esto implica pues un montón de trabajo pormenorizado detrás, más detalle, pero no hay espacio para colocar todo ese detalle en un artículo. Van a soler encontrar esa información. Bien. Luego, una vez que hago la asignación aleatoria, ¿cómo ustedes evalúan que la asignación realmente hizo su trabajo? Es decir, balancear adecuadamente estos predictores con respecto al desenlace. ¿Qué hago? ¿Cómo evalúo eso? 2 formas. Evalúen la metodología del ensayo clínico, lean el artículo del ensayo clínico y evalúenlo, y apliquen ROC2. ¿Saben qué es ROC2? Ya saben, porque han hecho clínica, ¿no? Entonces, y el segundo punto es evaluar los resultados del ensayo clínico aleatorizado. La sección de resultados y la primera tabla. La primera tabla suele ser la tabla descriptiva de características generales y de predictores pronósticos y de factores pronósticos del grupo experimental y del grupo control. Hay que ver esa tabla. Entonces, ROC2 tiene este flujograma y usualmente en las revisiones sistemáticas lo van a ver con ese semáforo, ¿no? Lo primero que tienen que evaluar en un ensayo clínico es si se hizo un ocultamiento de la asignación aleatoria. ¿Cómo se hace un ocultamiento de la asignación aleatoria? Bueno, cuando se envía un sobre cerrado, opaco, o cuando es un sistema electrónico centralizado, ¿no?, por un tercero, como el que hemos explicado acá. Si se hizo eso, bien, no hay riesgo de sesgo con respecto al ocultamiento de la secuencia de asignación.
Luego, la generación de la secuencia de asignación, ¿se hizo aleatoria? Sí, si se usan métodos informáticos como el que vimos, de un método online, perfecto. Si se han hecho los dos, hasta ahí no hay riesgo de ser. Luego, se evalúan si hay desbalances en los grupos, es lo que vamos a ver ya viendo los resultados. Si en los resultados, a la luz de los resultados, vemos que las características están bien distribuidas en los dos grupos, aquí no hay problema, aquí no hay problema, aquí no hay problema, y con respecto a esta dimensión habría un bajo riesgo de sesgo. Esa dimensión de bajo riesgo de sesgo, según Rogoff, es la D1, ¿no? Que es el sesgo surgido en el proceso de randomización o de asignación aleatoria. Si tenemos por esta ruta todo bien, verde, todos estos ensayos significa que tienen ese proceso muy bien desarrollado, la asignación aleatoria. Por el contrario, si fallamos acá, acá o acá, ya nos vamos hacia el alto riesgo de sesgo para esa dimensión o alguna preocupación. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos que la asignación aleatoria ha hecho su trabajo? O probablemente haga su trabajo en un ensayo clínico. Hay dos formas, viendo ROC2, que es la herramienta para evaluar la calidad metodológica de ensayos clínicos de Cochrane, y te pone para solamente evaluar la randomización este flujograma. ¿Cuál es la secuencia de este flujograma? Primero ver en dónde salía esto, ¿no? ¿Hay o no una generación aleatorizada en la secuencia de números aleatorios? ¿Hay o no hay? Esta asignación es ocultada. ¿Cómo se oculta? Se suele ocultar cuando un tercero hace esa generación electrónica de números aleatorios, online o cualquier otro sistema, y cuando esa asignación va directamente al establecimiento donde se entrega la droga, al que va a administrar la droga. Y el investigador, nadie sabe esa asignación a dónde te mandó. Si hay esos dos puntos, vamos bien con respecto al riesgo de sesgo. De hecho, hay bajo riesgo de sesgo. Y luego ROC2 nos dice, además de esto, verifica en los resultados que hay una distribución equitativa de los factores de confusor, de lo que vamos a hablar después. Si se cumple, para esa dimensión de sesgos generados por el proceso de randomización vamos a concluir que hay un bajo riesgo de sesgo. Aunque esto lo han hecho en su revisión sistemática, entiendo que sí. Entonces, y esto lo han podido ver leyendo el artículo, la sección de métodos. Entonces, bien. Y ya lo vemos en el artículo también, donde en la sección de resultados tenemos que ver que los dos grupos, el experimental y el grupo control, pues se parecen, ¿ok? Se parecen. Este es un ensayo clínico para evaluar la progesterona en mujeres con sangrado en el embarazo temprano. Se condujo un ensayo randomizado, doble ciego, placebo controlado para evaluar la progesterona en comparación del placebo en mujeres con sangrado vaginal en el embarazo temprano. Bien, se hizo toda la aleatorización, supongamos, y presentan ya esta tabla. Y ahí lo que tenemos que ver, con grupo de progesterona, hay grupo de intervención, grupo de placebo, y vemos, a ver, ¿cuál es el desenlace? El desenlace es parto de al menos 34 semanas con niño nacido a termo. Ese es el desenlace. Bien. Entonces, la edad puede ser un factor pronóstico asociado a ese desenlace. Sí. Pues yo esperaría que ambos grupos tengan una misma proporción de madres añosas, o en este caso madres mayores de 35 años. ¿Tienen una proporción parecida? Sí, 23, perfecto. Al menos para esa característica, la asignación aleatoria ha hecho su trabajo. Luego, partos previos pretérminos, de menos de 24 y 34 semanas. Ese es un factor también para un parto que puede estar relacionado al desenlace. Parece ser que sí. Y 4%. Está balanceada esa característica. Pérdidas previas de menos de 24 semanas. También hay una distribución bastante parecida de ambos, de estos números, de estas frecuencias en ambos grupos. Parece ser que en este caso de ensayo, la asignación aleatoria que han aplicado para designar a las gestantes a uno u otro grupo hizo su trabajo. Entonces tenemos que a nivel de esta tabla 1, que muestra las características basales antes de la intervención, los grupos eran
comparables. ¿Ok? Bien. Entonces, así comprobamos que la asignación aleatoria ha hecho su trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? Vamos a seguir, si no el tiempo no nos va a dar. Bueno, aspectos relevantes. Tengan en cuenta que el tratamiento, una cosa es el tratamiento asignado y otra es el que finalmente van a recibir los pacientes, ya lo hemos dicho. Hay que ver el tema del desenlace. Eso de establecer el perfil pronóstico ya lo hemos visto como una estrategia para evaluar qué tan bueno ha sido la asignación aleatoria, y el cegamiento, que sí es lo que vamos a profundizar ahora. A ver, la adherencia es un tema fundamental en todo ensayo clínico, ¿no? Es el cumplimiento, es el grado de cumplimiento en el cual los pacientes van a adherirse al tratamiento que se está dando. Muchas veces hay pérdidas en las cuales el investigador es consciente que el paciente se ha ido, ya no cumple el tratamiento, lo tiene identificado. Esos son abandonos y se pueden cuantificar, se pueden considerar para fines del análisis. Sin embargo, los más peligrosos y que afectan la interpretación de los resultados son aquellos pacientes cubiertos o abandonos cubiertos. Son datos, el paciente sigue en el ensayo, pero no está tomando la medicación y nunca lo informa. O el paciente sigue en el ensayo y no solo está tomando la medicación a la cual se le fue asignado, sino que incluso por algún motivo ha tenido conocimiento del tratamiento activo y se agencia del tratamiento activo de alguna manera, entonces, cubiertos. Estos son los más difíciles de controlar a nivel analítico, porque con los abiertos simplemente los incluyo del análisis, pero los cubiertos, que no se logra obtener información y el paciente oculta esa situación, pues ya afecta la interpretación y puede contaminar incluso nuestros resultados. ¿Qué motivos llevan a una persona que ha aceptado participar en un ensayo clínico de no cumplir el tratamiento? Bueno, porque ha entendido mal la indicación, porque se le acaba la medicación, porque está tomando más dosis de las que debe, porque empieza a usar otros tratamientos. ¿Okay? Entonces hay varios motivos por el cual el paciente no cumple con las indicaciones que se le dan en el contexto del ensayo clínico, ya sea para el tratamiento activo o para el tratamiento comparador. El investigador en ese sentido tiene la obligación de alguna manera detectar a este perfil de pacientes, saber quiénes son los pacientes que tienen esa probabilidad, y si yo lo identifico antes de iniciar mi ensayo clínico, es mejor excluirlo. Eso se puede hacer en este periodo llamado periodo de preinclusión o running period. En este periodo, después de que el paciente en base a los criterios de selección es incluido, yo puedo evaluar qué tan respondedores o adherentes son a la medicación, y luego de ese periodo puedo evaluar quiénes son aquellos que cumplen y aquellos que no cumplen, y aquellos que no cumplen, excluirlos, aplicando mi criterio de exclusión. Y eso se hace antes de hacer la asignación aleatoria. Yo la asignación aleatoria la debo hacer solo con aquellos pacientes que tengo una alta sospecha de que van a seguir las indicaciones, entre ellos. Entonces, lamentablemente esta estrategia metodológica no siempre es implementada, de hecho solo una minoría de ensayos clínicos lo hacen. Y se puede hacer para evaluar qué tan bien van a ser adherentes al placebo o al tratamiento activo. Se hace para todos los grupos. Este es un análisis de 470 ensayos clínicos y solo 25 usaron esta estrategia metodológica. Solo 25 de 470. ¿Ok? O sea, no es una estrategia tan empleada, pero sí es posible hacerlo para identificar aquellos pacientes que probablemente me fallen en función del no cumplimiento del tratamiento asignado ya en mi estudio. Bien, con respecto a los desenlaces, hay una variedad de ellos, ¿okay? No vamos a profundizar. No tienen que aprenderse de memoria todos ellos, pero sí es importante que sepan que un desenlace pues, puede ser visto de distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, muerte puede ser un desenlace de eficacia, puede ser un desenlace primario, es un desenlace simple, es un desenlace negativo,
es clínicamente significativo, es un desenlace objetivo de medida única, ¿verdad? Solo nos metimos una vez. Es dicotómico, ese es un desenlace que puede adquirir todos esos atributos. Por ejemplo, reacción adversa medicamentosa, ¿no? O sea, un RACH. Es un desenlace de seguridad, de repente es un desenlace terciario, simple, negativo, puede ser clínicamente significativo, objetivo, si lo evalúa el médico, puede ser de medida única, bueno, dicotómico, y también fijo múltiplo. Entonces, un solo desenlace puede adquirir varios de esas, puede ser caracterizado en función de varias de estas características. Lo que sí debe haber en todo ensayo clínico muy bien identificado es cuál es mi desenlace primario de eficacia. Eso debe haber. ¿Cuál es mi desenlace primario de eficacia? Porque estos ensayos clínicos de desarrollo de nuevos productos farmacéuticos lo que buscan es estimar la eficacia. Entonces, sí o sí debe haber un desenlace primario de eficacia. A veces algunos emplean ya un desenlace secundario de eficacia. ¿Okay? Ya lo demás quizás sea secundario. Usualmente los ensayos clínicos de fase 3 lo que buscan es evaluar la eficacia y seguridad. Entonces también debe haber un desenlace de seguridad. Puede ser que haya un desenlace de eficacia primario y un desenlace de seguridad también primario. Entonces, y ya después, en función de eso, pueden caracterizarse en virtud de esas otras características. Bien, entonces aquí hay varios ejemplos de desenlaces, ¿no? Por ejemplo, para la insulina, ¿no? O un medicamento similar a este podría usarse como un desenlace de eficacia la reducción de la hemoglobina glicosilada, o un desenlace clínicamente significativo de repente las complicaciones microvasculares de la diabetes, y como un desenlace de seguridad la presencia o ausencia de hipoglicemia. Entonces, en función del conocimiento y el mecanismo de acción de nuestra intervención o producto farmacológico evaluado, pues vamos a tener el trabajo de identificar cuál es el mejor desenlace de eficacia, cuáles son los plausibles desenlaces de seguridad para cada tipo de intervención. Pueden ser desenlaces negativos o positivos, ¿no? Sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad son considerados desenlaces positivos. Mejore la calidad de vida, desenlaces positivos. Remisión de crisis, desenlace positivo. Mejora de funcionalidad, desenlace positivo. Muerte, desenlace negativo. ¿Okay? A grosso modo. Desenlaces clínicamente significativos son aquellos de importancia para el paciente, ¿no? Un paciente quiere saber que una droga le va a aumentar la sobrevida. Un paciente quiere saber que una droga efectivamente le va a reducir el riesgo de fractura, que va a tener menos complicaciones microvasculares en 5 o 10 años. Y también le interesa al médico, es verdad. Y los desenlaces subrogados son desenlaces indirectos, ¿no? Que pueden en cierto modo predecir la ocurrencia del clínicamente significativo, pero que no lo miden directamente. Muchas veces recaen en indicadores de laboratorio. Entonces vamos a tener múltiples tipos de desenlaces, cada uno de ellos puede clasificarse en función de estas categorías que ya les mencioné. Los infaltables en todo ensayo clínico y que deben estar claramente identificados es cuál es mi desenlace de eficacia y, si existe en un estudio de seguridad, mi desenlace de seguridad. Y dentro de eficacia, cuál es mi desenlace primario y secundario, si es que hay un secundario. Eso sí, sí o sí tiene que estar muy bien especificado ¿dónde? En el protocolo de investigación. No se pueden cambiar desenlaces a medio camino. Entonces, atenta contra la integridad científica. Cuando ustedes evalúen clinical trial, el resumen del ensayo clínico, uno de los campos indispensables es cuál es el desenlace de eficacia primario, cuáles son los desenlaces de eficacia secundaria. Y eso no se puede cambiar a gusto del investigador, en función de cómo van yendo sus resultados. No. Las hipótesis de investigación en los ensayos clínicos son, en ese sentido, trazables, o deberían ser trazables en el tiempo. El otro aspecto es el enmascaramiento, y esto también lo han visto. El nombre más correcto probablemente sea cegamiento. ¿Okay? Cegamiento. El paciente
digamos, que inicialmente es cegado con respecto al tratamiento que recibe, no sabe a qué grupo fue asignado y tampoco tiene por qué saber qué tratamiento está recibiendo. Y para lograr eso, todas las condiciones de abordaje clínico, de atención del paciente, deben ser iguales en el grupo experimental y en el grupo control. A los dos se les trata igualito, con el mismo cuidado, con el mismo ¿ok? No debe haber cambio, solo en la droga activa. En el doble ciego, además del paciente, el que observa el desenlace también no sabe quién está observando el desenlace, si lo está observando en el grupo control o en el grupo experimental, el que mide el desenlace. Esto usualmente es importante cuando son desenlaces subjetivos, por ejemplo, calidad de vida, rango articular, y lo tiene que medir un médico. Ese médico debería ser ciego a quien le está midiendo. Son grupos, pacientes de grupo control o pacientes de grupo experimental. Y el triple ciego, además de los dos previos, el analista no sabe que ese conjunto de datos le pertenece al grupo experimental o al grupo control. Ahí tenemos un triple ciego. ¿No?